de repente también para que te haga pensar, ¿no? Porque no es lo mismo que uno te comente, que otra persona que de repente no comparte tu misma fe, te comente algo desde su propia perspectiva. Eso sería interesante como tal, ¿no? Claro, sí, pastor, adelante. ¿Cuál es el tema que desea hablar de repente? Podríamos continuar el hilo de la última parte de lo que estuvieron hablando. Mencionaron a la ley de Cristo. Yo quisiera preguntarles, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 9, hay una distinción clara entre la ley, obviamente la ley veterotestamentaria, y la ley de Cristo. Vamos a ver algunos detallitos ahí, ¿no? Primera de Corintios capítulo 9, verso 20, por ejemplo, dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, luego a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Ahora quiero que eh, tomemos atención al artículo, ¿no? Porque se une así la ley. Una vez a los que están sujetos a la ley, luego, aunque yo no esté sujeto a la ley, luego, como sujeto a la ley, luego, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y luego en el verso 21, dense cuenta ahí cómo se quita el artículo la para decir a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Mire, ya no dice la ley, no dice a los que están sin la ley, sino sin ley, porque esto es un anomía. Anomía en el griego es simplemente alguien que no tiene en sí mismo principios, valores, no tiene ninguna ética o ninguna moral. Por eso se traduce a veces como iniquidad. El inicuo o el impío, alguien que en sí mismo no tiene ley, o sea, es sin ley. No se refiere entonces aquí a la ley veterotestamentaria, sino simplemente a alguien que no tiene piedad. Dice, como si yo estuviera sin ley, y aclara Pablo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Cuando Pablo, mire, dése cuenta de este paréntesis, cuando dice que no está sin ley de Dios, no dice sin la ley de Dios, sino sin ley de Dios. Y arremete al final, sino bajo la ley de Cristo. O sea, Pablo está diciendo, uno, en el verso 20, que él no estaba sujeto a la ley. Y en el verso 21, Pablo está diciendo, no estoy sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Ahora, por supuesto que se establece ahí dos leyes diferentes, porque Pablo sí no estaría en un principio de contradicción al decir, oye, yo no estoy sujeto a la ley, pero sí estoy sujeto a la ley. No, 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 obviamente que Pablo está diciendo, no estoy sujeto a la ley del Antiguo Testamento, pero sí estoy sujeto a la ley de Cristo. Estoy bajo la ley de Cristo. Por lo tanto, no soy un sin ley, como era el inicuo, el gentil, un sin ley, anomía. No, sino estoy bajo una ley, pero es la ley de Cristo, no la ley del Antiguo Testamento. Entonces, aquí no hay duda alguna que se está estableciendo una distinción de leyes. Una es la ley veterotestamentaria, la que Pablo dice que ya no está sujeto más, y otra es la ley de Cristo, que Pablo dice, sí estoy sujeto ahora a esa ley de Cristo. Bien, entonces ahí no sé de qué manera ustedes van a llevar a cabo el pensamiento de que la ley del Antiguo Testamento es la misma ley de Cristo, cuando Pablo lo está distinguiendo en estos versículos. Bien, primeramente, Uy, se bajó el otro. yo no dije que es la misma ley, porque incluso para mí la ley de Cristo no son normas, no son puntos judiciales de una nueva ley o incluso la misma. Es la manera de vivir esa administración nueva, que es bajo el Espíritu, un acceso diferente. Antes la ley condenaba, te mataba, tanta cosa más por la misma característica del hombre, que no podía ser perfeccionado, no podía ser cambiado por la parte externa de la ley. Pero ahora con Cristo y el Espíritu Santo tenemos una capacidad para cumplirla. Porque el texto no dice la ley del Antiguo Testamento o la ley de Moisés. Habla de la ley de Dios en el verso 21 y luego agrega la ley de Cristo, ¿no? Pero
No son dos leyes, hay una sola ley, hay una sola fuente divina, pero ahora vivida en Cristo y bajo su propia enseñanza. Por eso Pablo dice, ¿no? No estando sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Ahí no hay ninguna exclusión, hay un complemento, porque si fueran dos leyes distintas, entonces, como dice el pastor Jonatán, ¿no? El texto caería en una contradicción directa, porque no puede alguien estar no sin ley de Dios y al mismo tiempo decir que ya no está sujeto a la ley de Dios. Y eso sería pues una contradicción, ¿no? Entonces, la ley de Cristo Es no es una redundante. nueva ley, es la ley divina desde siempre, pero perfeccionada en él, vivida desde la enseñanza de Cristo. Por eso en Gálatas 6:2 dice que la ley de Cristo se lleva cargando los unos a los otros, las cargas de los unos de los otros. Nada más. Y eso no es algo nuevo, ¿no? Jesús dijo que toda la ley y los profetas se resumen en amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero eso en ningún sentido reemplaza los 10 mandamientos. Lo cumple en su plenitud anterior. Amar al prójimo incluye no robarle, no mentirle, no codiciar. Y amar a Dios incluye no blasfemar su nombre, no idolatrar, o sea, no tener dioses ajenos y obviamente no profanar su día. En ese sentido, ¿no? Bien, esa sería mi respuesta. No creo que la ley de Cristo sea un nuevo código de reglas en ningún sentido, ¿no? Sino la aplicación vivida desde el nuevo pacto en Cristo Jesús con el Espíritu Santo, ¿no? Y aparte que esa expresión bajo la ley es hablando en cuestión del régimen. Mi Señor no es la ley, yo no soy esclavo de la ley, mi Señor es Jesús, soy esclavo de Jesús, su siervo como tal, ¿no? Entonces, yo vivo bajo el régimen del Espíritu, pero eso no quita la ley por ninguna parte. Bueno, Claro, yo quería argumentar sí, sí, brevemente, adelante. antes que la ley de Cristo, la ley de Moisés, ¿quién lo dio? ¿Quién lo dio que escriba a Moisés? ¿No? Eso lo responde Juan 5, el verso 46, dice, porque si creáis a Moisés, me creáis a mí, porque de mí escribió él, dice, hablando Cristo acá, ¿no? Entonces, prácticamente, Cristo dictó las leyes a Moisés, ¿no? Dictó todo, ¿no? Entonces, la ley de Cristo para mí es la ley del Padre, ¿no? O de Moisés, como sería acá, ¿no? Bueno, cedo la palabra al que quiera hablar, ¿no? Bueno, ahí si se dan cuenta, eh, tuvieron una contradicción en su argumento, porque iniciaste diciendo, no creo y no he dicho que sean la misma ley, pero terminaste diciendo, es la misma ley, ¿no? Es la misma ley, pero como que reforzada, no sé, ¿no? Como que ahora tiene un poquito más de poder, no lo sé, ¿no? Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo categóricamente, yo no estoy sujeto a la ley. Y hay varias partes en que Pablo va a mencionar que estamos muertos de la ley, estamos libres de la ley, no estamos bajo la ley, etcétera. Y Pablo acá lo aplica de manera personal. Aunque yo no esté sujeto a la ley. Y luego añade, no estando yo sin ley. Ahí hay que cuidar el argumento mío, porque no dice Pablo, no estando yo sin la ley de Dios, sino sin ley de Dios. No es que yo esté sin ley de Dios, dice Pablo, sino bajo la ley de Cristo. Entonces, ahí nuevamente, no es una redundancia, sino que dice, no estoy sujeto a la ley, pero luego, estoy yo bajo la ley de Cristo. Por supuesto que si tú dices que es lo mismo, sí se establecería una contradicción. ¿Me dejo entender? Porque Pablo estaría diciendo, oye, yo no estoy sujeto a la ley, pero sí estoy sujeto a la ley. No, pues, sería un principio de contradicción. Para que no exista tal principio de contradicción, necesariamente Pablo está hablando de dos leyes. No estoy bajo la ley veterotestamentaria, pero sí estoy bajo la ley de Cristo. Ahora, tú dices que no es un régimen, pero la Biblia sí dice que es un régimen. En Romanos capítulo 7 dice, de modo que sirvamos, verso 6, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahí claramente se establece dos regímenes, un régimen viejo de la letra y un régimen nuevo del espíritu. Son dos regímenes. Cada país tiene su propio régimen y los regímenes sí son conjuntos de normas, principios, prácticas, solo que en esta oportunidad, más que normas o mandamientos, en el régimen del espíritu o en la ley de Cristo,
son frutos, es decir, es lo que Cristo produce en el creyente, no es lo que el creyente hace, sino lo que produce Cristo en el creyente, y por eso que Gálatas 5, 22, 23 dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Es decir, este régimen no está sujeto a la ley. En el contexto de Gálatas sí está hablando de toda la ley veterotestamentaria, ¿no? Entonces Pablo está hablando ahí del resultado o fruto del Espíritu que rige ahora como un nuevo sistema, es como un nuevo orden, porque el régimen es eso. El régimen puede entenderse como lo que rige un sistema de gobierno, que hablaría de lo mismo porque un sistema de gobierno tiene que tener una constitución para regir, y también se aplica a un conjunto de normas o reglas que regulan algo, ¿no? Entonces, cuando se habla del régimen del espíritu, es un sistema nuevo establecido, ¿sí? Y que el fruto del espíritu justamente se va a mostrar en aquel que vive bajo ese régimen. Pero date cuenta que el fruto del Espíritu no depende, en este caso, de las obras de la ley ni de las obras de la carne, porque las obras de la carne eran alentadas justamente por los mandamientos de la ley. Eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 7. Y también lo dice en Gálatas. Por eso termina diciendo que las obras de la carne son un conjunto de cosas que iban contra la ley. Pero cuando habla del fruto del Espíritu, dice que contra tales cosas no hay ley. Ahí se establece claramente que es un régimen distinto, porque si no diría Pablo que el fruto del Espíritu depende de las obras de la ley, y no, lo distancia, lo separa totalmente. Entonces son dos regímenes totalmente distintos, y ahí termino con eso, porque justamente en Romanos 7, Pablo dice que lo que en la ley no tenía y fruto, en el régimen nuevo del Espíritu sí tienes fruto y llevas fruto para Dios. Y eso lo va a suceder en varias porciones de sus cartas, ¿no? Entonces, sí es un régimen, sí establece normas y principios, sí da instrucciones claras a los creyentes. En el Nuevo Testamento pues tenemos las escrituras doctrinales, ¿no? Entonces, sí hay un régimen, sí hay una ley de Cristo, no es la misma. Si fuera misma, no sería nueva. Si fuera la misma, entonces Pablo no estaría haciendo esta distinción en 1 Corintios 9. O sea, tú puedes negar el texto, tú puedes decir, yo no lo asumo así, yo no lo creo así, yo no lo interpreto así, pero no puedes negar lo que el texto está diciendo. El texto está hablando de dos leyes distintas, ¿no? Bien. ¿O quieres que sí? Sí, habla. No, nada, pensaba que estaba tribunal, se ha caído, ¿no? Continúa. Bien, cuando hablamos del régimen nuevo del espíritu, no estamos hablando de un nuevo código de leyes, en ningún sentido. Hay cosas que se cumplen plenamente en Cristo. Ahora, aquí está la palabra interesante, ¿no? Que cuando se habla de nuevo, y es un argumento que hay que tocar, se usa la palabra kainos. En Romanos 7:6, sirvamos en la novedad kainos del espíritu, no se usa neos. Esas dos palabritas, neo y kainos, ambas se traducen como nuevo, pero el énfasis es totalmente distinto. Cuando usamos neos es algo distinto en el tiempo, nace por primera vez. Pero cuando hablamos de kainos, el énfasis no es hablarnos de algo nuevo distinto a lo anterior, sino que algo que es mejor desde su esencia misma. Por eso, hablando del nuevo pacto en Hebreos 8:10, dice que el nuevo pacto es de mejores promesas, obviamente en contraposición al antiguo. Pero las promesas del nuevo pacto la encontramos en Jeremías 31:33, en Ezequiel 36:26 también, en Joel cuando se habla del Espíritu Santo en toda carne. Pero ¿qué dice el nuevo pacto? Y esa es la parte clave, sobre todo si se lee en Jeremías 31. La parte esencial o principal es Dios poniendo, y ahí está lo interesante, dice Torah, si se lee en Jeremías 31, obviamente en hebreo. Dios pone su Torah, está en plural obviamente, Toratín, si no estoy mal, en la mente y en el corazón de su pueblo. La escribe. Y en Ezequiel 36:26, lo voy a parafrasear, dice que Dios nos quita el corazón de piedra, nos da un corazón de carne y nos da su espíritu. Ahí está la promesa del Espíritu Santo también. ¿Pero para qué? Para que andemos en sus mandamientos y en sus estatutos y los pongamos por obra. Eso dice el texto de manera literal.
Entonces, no estamos hablando de otra ley, estamos hablando de la misma ley, pero ahora vivida en una dimensión renovada, una dimensión mejor, por así decirlo. Estamos en el régimen del Espíritu. Y el error yo creo que está en confundir la parte del énfasis de la palabra kainos, que es nuevo en calidad, es mejor, nuevo en naturaleza. No estamos hablando de algo nuevo en el tiempo. Por eso cuando se habla del nuevo pacto, es kainos otra vez, no es neos. En Jeremías 31:31 no estamos hablando de un reemplazo de la ley, estamos hablando del mismo pacto escrito en el corazón. Pero, obviamente, en el sentido de kainos, mejor. Es mucho mejor el nuevo pacto. Ahora, en Romanos 3:31, Pablo dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. El texto dice que no invalida la ley de ninguna manera. Pablo se adelanta a esa mala interpretación antes de presentar todo su argumento, que es complejo de cierta manera hablando de la justificación por la fe, pero se adelanta respecto al tema de la ley. No pienses de que en mi argumento, en el verso 3, cuando hablo de la justificación por la fe y la salvación por gracia, estoy intentando invalidar la ley o el valor de la ley. Por eso Pablo mismo se responde con esa pregunta retórica. En ninguna manera, no lo pienses. Y culmina, ¿no? Si no confirmamos la ley. Pero de alguna manera se intenta hacer un malabar para al final llegar a la conclusión de que Pablo sí está invalidando la ley. Bueno, no sé cómo, pero al final se llega a esa conclusión. Bueno, Pablo dice, invalidamos la ley de ninguna manera, pero al final se llega a la conclusión, no, sí se invalida la ley. Ahora es otra ley, esa ley ya quedó atrás. Pero si el régimen nuevo fuera una ley diferente, entonces Pablo se estaría contradiciendo en la misma carta. Por eso el apóstol no anula ese aspecto de la ley, justo, bueno, perfecto, sino explica cómo el Espíritu hace posible la obediencia. En Romanos 8:4, ¿no? Dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que andamos conforme al Espíritu y no según la carne. Dice que el Espíritu la sigue cumpliendo en nosotros. La justicia de la ley se cumple en nosotros, que andamos conforme al Espíritu y no según la carne. Bien, suficiente creo. Sí, yo quería agregar brevemente, ¿no? En Jeremías 31, el verso 33, ¿a qué ley se refiere Jeremías, no? ¿Qué ley entendía él, no? Obviamente a esta época no había ley de Cristo, ¿no? ¿A qué ley se refería? Esa es mi pregunta. Sería interesante, ¿no? No sé si quiere hablar tribunal o damos pase a Jonathan de repente. Dale paso al hermano Jonathan que hable y ahorita hablo yo, porque igual no puedo escuchar bien porque se fue la luz 2 veces y no los escuché realmente, que fueron los que trajeron a colación. Por eso los escucho primero. Ok, adelante Jonathan. Muy bien, interesante la propuesta. Se hubiese mantenido mejor si no iba a Romanos 3:21, ¿no? O el 31, porque ahí ya lo tiro abajo todo, completamente todo su argumento, ¿no? Iba bien, iba en un buen intento. Pero vamos a ver acá. Apelas al griego, y hay que saber de griego, sobre todo su relación intertextual es muy importante. No se puede usar por usar a mi antojo porque me lo demanda una concordancia, ¿no? Etcétera. Entonces, se entiende nuevo por calidad. No hay problema, sigue siendo nuevo. Sigue siendo nuevo, mi estimado. Es más, aquí se debe traducir como novedad, justamente, ¿no? Es como se traduce kainotes, novedad. Y esto se va a usar en otras cartas de Pablo y en otros pasajes del Nuevo Testamento. Y siempre, no solamente denota calidad, sino denota también derogamiento o anulación de algo para que pueda establecerse lo novedoso, algo que es superior. No está hablando de una reforma, no se trata de reforma, porque eso es lo que me estás proponiendo tú, que es lo mismo pero reformado. No es así. Es algo que viene y desplaza a lo que ahora se considera totalmente viejo. Por eso es novedad. No importa, por supuesto que es calidad, porque es superior, enteramente superior. Y eso lo podemos demostrar con amplios pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 8, verso 13. Al decir nuevo, ha hecho antiguo al primero,
y lo que se vuelve antiguo o viejo, dice, y envejece, está próximo a desaparecer. Aquí, kainen, está conjugado en su paradigma, para la palabra que usas el kainos, ¿no? Nuevo. Esto es calidad, sí, exacto. Pero también dice el mismo texto, pepalaiko o pepalaiken. Esto es el perfecto de palayo, o es decir, se ha hecho viejo, ¿no? Entonces, esto que es presentado como novedad superior en calidad, como una novedad, está creando un efecto en otro algo, porque si tú dices que es lo mismo, estaría creando el efecto en lo mismo, o sea, se estaría aplicando a sí mismo y no es así, porque aquí la idea es que aquello que se envejece es lo pasivo, entonces lo que es nuevo es lo activo, está operando sobre otro, no sobre sí mismo. Entonces ha hecho viejo a qué? Al primero, a lo que fue establecido antes. Y después cuando se utiliza el término desaparecer, afanismo, esto es destrucción, se destruye, no está diciendo que es una reforma, no lo está renovando, lo está destruyendo. Pues si está próximo a desaparecer, es destrucción total. Ahora, compara, por ejemplo, 2 Corintios 5:17, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo es nueva creación, lo viejo pasó y aquí todo ha sido hecho nuevo. Otra vez se utiliza aquí el kainé, de kainos, kainé kistis, nueva creación, ¿no? Utilizamos otra vez lo mismo, pero cuando dice si alguno está en Cristo es nueva creación, añade también lo viejo pasó. Lo viejo, ta archaya, lo antiguo. Y luego dice, ha pasado con lo mismo que examinamos en lo anterior, ¿no? Parelten, ha pasado, ha sido dejado atrás, ha sido destruido. Entonces, tú no puedes pensar que eres la misma criatura. La Biblia te presenta como una nueva criatura. Y es la misma palabra, el mismo término, que se compara dos estados, dos cosas diferentes. Lo antes de Cristo y después de Cristo. Tú eres una nueva criatura, al punto de que Efesios capítulo 2:10 dice que eres poema de Dios. Un poema quiere decir ahí algo que afloró como un nuevo diseño, una inspiración de Dios. Por eso se le llama una nueva creación y no la misma creación de antes. En Mateo 9:17, el clásico, vino nuevo y odres nuevos, odres nuevos, ¿no? Vino nuevo en odres nuevos. Porque ¿qué pasa si tú echas vino nuevo en odres viejos? Dice que se echa a perder totalmente el odre y el vino se derrama, o sea, echas a perder todo. No se puede colocar lo nuevo en lo viejo según Cristo Jesús, ¿no? Vino nuevo, cuando hablas del vino nuevo, es nuevo en tiempo, porque cuando hablas de, por ejemplo, el vino fermentado, el vino, el que recién está fermentando, no solamente estamos hablando de calidad, también estás hablando de tiempo, porque para que el vino se vuelva más añejo, tiene que pasar necesariamente más tiempo también, ¿no? Por eso se utiliza otra vez el kainos también ahí, ¿no? Dice, odres nuevos, actos tanto en calidad, concebidos en un menor tiempo, ¿no? ¿Para qué? Para recibir el vino que también es de calidad, porque por el tiempo corto que tiene, porque es nuevo. Por eso utiliza Jesús no el bueno, sino el nuevo, vino nuevo en odres nuevos. Entonces, ahí están los ejemplos bíblicos donde necesariamente tienes que aplicarle también una derogación total de lo antiguo que es considerado viejo y que se destruye, y que lo nuevo, la novedad, lo superior, la calidad, lo reemplaza. Y justamente esa es la idea del escritor de Hebreos. ¿Por qué se establece este nuevo pacto? Porque el anterior era ineficaz, dice, porque no perfeccionaba, porque no podía hacer perfecto en la conciencia a nadie, o sea, no lograba nada, por eso tuvo que ser quitado para establecer lo que sí va a ser eficaz, que es lo nuevo. Entonces, nuevamente, aunque utilices ahí la palabrita en el griego, no te apoya el contexto, no te apoya la relación intertextual, ni el aspecto crítico de los pasajes, ¿no? Entonces, teníamos que hacer una mejor revisión. Y nuevamente no se está respondiendo el punto de la distinción de leyes que hace el apóstol Pablo. O sea, se está infiriendo y se está añadiendo la idea
sobre el pasaje, pero el pasaje no desprende esa idea. El pasaje sigue diciendo que hay dos leyes, que no está sujeto a una y que sí está sujeto a otra ley. Y cuando te hablé del régimen, no es para escapar, para que tú te vayas por otra rama y llegando a Romanos 3:31 de alguna manera, cuando no debiste citar Romanos 3:31, aunque eso tiene una explicación que ahorita si me dan tiempo lo voy a aclarar, pero aquí se tiene que seguir el asunto, ¿no? ¿Hay distinción de leyes para Pablo? Sí, podemos citar varios pasajes donde Pablo hace esa distinción. Muy bien, adelante. Sí, voy con nuevamente el argumento de Kainos, ¿no? Voy a leer Romanos 6:4. Y yo creo que de cierta manera se me ha dado la razón con esos textos, ¿no? Romanos 6:4. Por medio del bautismo fuimos pues sepultados en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, mediante la portentosa actuación del Padre, así nosotros vivamos una vida nueva. Ahí se usa kainos, ¿no? La variante ahí no sé cuál sea, probablemente sea kainotesis, no me acuerdo, pero obviamente del verbo kainos, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿esa vida nueva anula la vida anterior, nuestra vida normal, nuestra vida humana? No, en ningún sentido, obviamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En el término de la calidad. Hay una transformación en cuanto a su calidad. Efesios 4:24, cuando dice, vestíos del nuevo hombre, nuevamente kainos, pero dice, vestíos del nuevo hombre. Y esa parte es interesante. Si hablamos de una destrucción, ¿verdad? Destrucción, eso es lo que se quiso decir, del hombre anterior, entonces el yo, mi persona, no soy el mismo, o sea, mi cuerpo fue destruido, mi persona, mi hombre fue destruido totalmente. ¿Se trata de otra especie, de otro ser diferente al que soy yo? No, es el mismo ser humano, pero estamos hablando en el contexto de la calidad, un ser humano renovado, en este sentido, por el espíritu, hablando de la moralidad también. Porque si no se tendría que decir, al igual cuando se está usando kainos para el nuevo pacto, por ejemplo, de decir que se destruye, entonces aquí también lo tenemos que aplicar. Vestidos del nuevo hombre, bueno, un nuevo hombre diferente, totalmente cambiado en el tiempo, entonces yo soy otra persona. No, estamos hablando nuevamente en ese aspecto de calidad, renovado moralmente. Entonces, cuando hablamos del régimen nuevo del espíritu que menciona Romanos 7:6, no estamos hablando de un régimen que destruye o abroga el anterior, sino de esa misma relación con Dios, pero mejorada, restaurada en su plenitud espiritual. Por eso recalco, ¿no? Hebreos 8, cuando habla del nuevo pacto, dice que la ley será escrita en el corazón y en la mente, y citando Jeremías 31, y en Jeremías 31 dice Torá, y ahí se está omitiendo el contexto del capítulo, porque el contraste no es entre la ley y la ley de Cristo, porque en Hebreos ni siquiera se menciona. Está hablando del antiguo pacto mosaico con el sacerdocio levita, con un santuario terrenal, y el nuevo pacto que ahora es mediado por Cristo, con un sacerdocio celestial, según la línea de Melquisedec, y un corazón regenerado. Por eso el nuevo pacto enfatiza eso, la ley escrita en el corazón y la mente de su pueblo. Ezequiel 36, con la promesa del Espíritu Santo, enfatiza el tema de la obediencia. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Cuál es? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Qué leyes? Esa es la pregunta, ¿no? ¿A qué ley se está refiriendo? ¿De qué ley está hablando ahí? Ni siquiera menciona la ley de Cristo. Y ese es el énfasis del nuevo pacto. Tablas de piedra de manera externa. Ahora, una cosa que también quiero resaltar. El problema del antiguo pacto no era la ley, el pacto en sí mismo. Es la persona que no podía obedecer. Y obviamente tenemos la relación con la ley de manera externa, que no podía darle ningún tipo de perfección al hombre, solamente lo mataba, pero no digamos de manera per se. La ley no mata a alguien porque sí, sino porque la persona es pecadora. Entonces, si fueran leyes distintas, el autor de Hebreos se estaría contradiciendo en sus dos versículos. Ahora, respecto al envejecimiento, no conozco, mira, esa parte de la palabra griega no la he visto, creo que dijo que era pepaloiken, algo así, ¿no? Pero obviamente en ese texto estamos hablando de cosas ceremoniales, porque ya me está citando Hebreos 9, ¿no? Hebreos 9 continúa hablando de los sacrificios, sacerdotes,
de las cortinas, no está hablando de los 10 mandamientos, un aspecto moral, podríamos decir, ¿no? Entonces, ese sería mi punto. No confundir tampoco pacto con la ley, por ejemplo, porque en Hebreos 8, cuando dice lo que se envejece, ¿no? También se hizo énfasis en eso, lo que se envejece, pero dice lo que se envejece es el pacto, no la ley. Por eso el nuevo pacto sigue haciendo énfasis en la ley. Y hay una mejor calidad, mejores promesas, ley escrita en el corazón, el Espíritu Santo en nosotros, un mejor pacto. Pero pacto y ley no son sinónimos. Pacto, si no estoy mal, es diateque y ley es nomos, pues no, obviamente. Pero solamente está el énfasis en que la ley será escrita en el corazón y en la mente del pueblo. O sea, lo nuevo desplaza al viejo, claro, pero en cuestión de pacto, no en cuestión de la misma revelación de la ley, ¿no? Es el medio lo que cambia, la mediación. Antes Moisés y ahora Cristo. Antes tablas de piedra, ahora en el corazón de carne, ¿no? Bien, terminé. Sí, quería hacer dos preguntas al pastor Jonathan, ¿no? ¿Qué es la ley de Cristo o cuál es el enumerado, ¿no? ¿Cuál es el enumerado de la ley de Cristo? De repente? ¿Cuáles son, no? Que me cite algunas de repente. Y la otra pregunta sería, ¿por qué en Apocalipsis dice que los santos son los que guardan los mandamientos, ¿no? Apocalipsis 14:2. Y sabemos que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, ¿no? Creo que quería hablar tribunal, ¿no? Y luego dar pase a Jonathan. Sé breve este tribunal, adelante. Ok, bueno, sí voy a tratar de ser breve porque mi argumento va también por donde comentó el hermano José Pacompía, ¿no? Sobre este aspecto de los dos pactos. Yo más bien quiero centrar la idea sobre la base de lo que fue el primer pacto y lo que se dio ahí para poder entender que en el segundo pacto, en el nuevo pacto, también se sigue repitiendo esta misma esencia como tal. Por ejemplo, me he de valer de citar Éxodo 31, versículo 18, donde el Señor dice que Él dio la ley a Moisés, pero es de resaltar la característica de que Dios la escribe con su propio dedo. Ahora, esta parte es muy interesante porque dice, con su propio dedo la escribió. ¿Y qué fue lo que escribió con su propio dedo? Fueron los 10 dabares o las 10 palabras, conocidos también como el Decálogo o los 10 mandamientos. Pero en Jeremías 31, versículo 33, como ya se ha citado en varias veces, se hacía la promesa sobre ahora un nuevo pacto donde se dice que se pondría en el corazón, en la mente, dice, por su espíritu se pondrían en el corazón y en la mente. Ahora la pregunta sería, ¿qué se pondría en este nuevo pacto? ¿Y el Espíritu Santo qué pondría en este caso? Ahora, voy a hacer mención de dos citas, igual para cerrar, porque solamente estoy parafraseando como tal. Mateo capítulo 12, versículo 28, estoy citando uno de los evangelios sinópticos, dice una cita, mas si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. A su misma vez, en el otro evangelio sinóptico de Lucas capítulo 11, versículo 20, se dice lo mismo, pero ahora con el agregado, mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios. Pero quiero que se note la similitud en donde se menciona un autor de un evangelio donde dice que el Espíritu Santo es por el cual se echan los demonios y otro evangelio dice por el dedo de Dios. Ahora, esto lo estoy trayendo a colación para que se pueda entender el principio del Éxodo 31:18 cuando dice que Dios escribió con su propio dedo. La Biblia da a entender que ese dedo de Dios es su espíritu, así que por el espíritu fue que el Señor escribió la tabla. Ahora es interesante que en el nuevo pacto este principio se siga repitiendo conforme diga que en aquellos días pondré mis leyes en su corazón. Ahora, ¿cómo las pondría en su corazón y en su mente? Con el mismo principio que hizo en el Éxodo 31:18, por medio del Ruach HaKodesh o por medio del el Espíritu Santo. Ahora, si ahora estamos en el nuevo pacto, la esencia del primer pacto se traspola a este nuevo pacto y se siguen los mismos pasos. En el primer pacto en el Sinaí, hablando de los Dabares o los 10 mandamientos, Dios con su dedo, pero ya hemos visto que su dedo, conforme a los evangelios sinópticos de Mateo y Lucas, es su Espíritu Santo. Él, por medio de su Espíritu Santo, escribe
los 10 mandamientos, pero ahora, estando en el nuevo pacto, este mismo principio se trae a colación. Nuevamente utilizando lo mismo con su Espíritu Santo, que es su dedo, ahora escribiendo los mandamientos o las 10 palabras en la mente y en el corazón. Realmente, si nosotros nos damos de cuenta, como bien ya se ha mencionado, de la palabra al original de lo que es nuevo, debe de entenderse que se trae el mismo principio, pero ahora con calidad en este sentido. Ahora, solamente para terminar, hay una referencia, lo parafraseo, Nuevo Testamento, donde dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, esta parte es muy interesante. Cualquier cristiano, independientemente de denominación que sea, argumenta siempre, incluso en sus prédicas utiliza esto. Ahora, sí, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero hay que tomar en cuenta que esa analogía se toma del templo literal que en su momento estaba levantado, y es que en ese templo no era un templo que estaba vacío. En la parte más sagrada de ese templo, en el lugar santísimo, se encontraba el arca de la alianza, donde estaba la vara de Aarón que reverdeció, el maná que cayó del cielo, y curiosamente, vean, esto es importante, se encontraba lo que Dios dio en el monte Sinaí, la tabla, las 2 tablas de los 10 mandamientos. Y si se toma la analogía, entonces, sí, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero si vas a tomar la analogía, ten en cuenta que si tu templo es cuerpo del Espíritu Santo, en lo más sagrado del ser humano, que es la mente, el corazón, en este caso, de manera de hacerlo un poco más sencillo y para que se pueda entender qué es lo que debe de haber. Si tu cuerpo es ese templo, en ti debe de haber ¿qué? Debe de haber esas 10 palabras, o conocido también como esos 10 mandamientos. Ahora, pregúntate, si yo digo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero si en mí, en mi mente y mi corazón no están estos mandamientos, la pregunta sería, ¿realmente soy mi templo, es cuerpo del Espíritu Santo o no? La respuesta sería que muchos o la mayoría simplemente, algunos están en el atrio todavía, u otros están en el lugar santo, pero deberían estar realmente también en el lugar santísimo. Porque si hemos de decir mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, la analogía se toma del templo literal, y en el templo literal estaba la ley de los 10 mandamientos. Bueno, solamente hasta aquí. Gracias. Bien. Bueno, si se me permite, paso primero a responder a lo que dice Josué, o lo que dijo Josué, en el detalle del nuevo pacto, ¿no? Dijiste que había favorecido tu postura, pero no demostraste en ningún momento cómo. Luego volviste a redundar en lo mismo que hiciste en la primera participación, solo redundaste, pero no hay ninguna sustentación bíblica. Ahora me preocupa un poco la manera en cómo tomas pasajes y no correlacionan los pasajes con su contexto ni haces una buena relación intertextual entre los mismos, porque te alejas totalmente del contexto, ¿no? Cada vez que tomas un pasaje, siempre estás infiriendo tu propio pensamiento al pasaje. O sea, cuando el pasaje te responde algo de una manera tan sencilla y tan clara, tú le cambias no, es que ahí está hablando de otra cosa, no, es que ahí está hablando de otra cosa. Eso se llama negacionismo, y con negacionismo no llegamos a nada. Dejemos que el texto hable por sí mismo, que el texto sea claro en sí mismo, ¿no? Pero soltar un montón de ideas sobre un pasaje no me dice que estoy yo haciendo una exégesis, porque la exégesis tiene que ver con lo que yo extraigo del pasaje, no lo que yo añado al pasaje, ¿no? Eso sería en todo caso una exégesis, lo que se pretende hacer, ¿no? Si tú quieres hacer exégesis, por ejemplo, el capítulo que leíste de Hebreos capítulo 8 dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y por supuesto que ahí tenemos que aplicar el sentido escatológico. Hay un pueblo y un pacto perpetuo que se hace con ese pueblo, y ese pueblo está dentro del plan de Dios en el programa escatológico, y va a haber una restauración para ese pueblo y va a haber señales de restauración para ellos. Por ejemplo, en relación a Israel, el nuevo pacto no se ha establecido todavía, pero el pasaje que acabas de leer tiene que ver con la casa de Israel y la casa de Judá, y eso no se ha cumplido todavía, ¿no? Entonces tendríamos que hablar de algo directo sobre este pueblo, sobre esta nación. Y dicho de paso, Hebreos es escrito a judíos también, judíos de la diáspora, ¿no? Entonces, ahí no estás viendo algo directo sobre los gentiles, que es lo que queremos llegar, o la iglesia gentil. Ahí estás hablando de un pacto que Dios tiene con Israel. Y cuando dice, y ustedes lo leen mal, porque de ahí dice que escribirá su ley. No, no, dice mis leyes. No dice mi ley. Y lo dice en término plural. Ahora,
señala cuáles son esas leyes, no, no señala. Así que no se está refiriendo a que va a escribir la misma ley de Moisés, sino se refiere simplemente de que ahora en ellos va a subsistir el régimen nuevo que se va a establecer, que logrará, que posibilitará que vivan ellos en el modo de vida que Dios espera, que con la ley antigua no se podía. Y eso sí tengo textos muy literales en que dicen eso. Hebreos, pero también Romanos, por ejemplo. Todo lo que era imposible en la ley o imposible para la ley por la debilidad de la carne. Entonces, claro que hay un cambio de régimen, porque ese régimen es obsoleto, no lograba absolutamente nada, fue solamente instituido de manera didáctica y cumplió su función en Cristo, y ahora Cristo apertura un nuevo régimen, nos da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva a vivir justamente lo que era imposible en el régimen antiguo. En este régimen sí. Y ahí justamente él hace mención de que se tiene que ahora vivir en una nueva vida. Pero el mismo texto que acabas de leer no solo dice escribiré mis leyes en sus corazones, dice haré que anden en mis caminos. De manera que la obra no es de uno, sino la obra es de Dios. Ahora, si la obra es de Dios, entonces ¿por qué automáticamente no todos están guardando el día sábado, por ejemplo? No hay intrínsecamente ningún tipo de conciencia que nos lleve automáticamente a guardar el sábado. Cuando uno se convierte a Cristo, uno tiene intrínsecamente resultados inmediatos, frutos inmediatos, ¿no? Aparte de la paz, del gozo, de todo eso, uno quiere, por ejemplo, predicar el Evangelio, uno quiere pedir perdón a sus semejantes y perdonar también a los que le han lastimado. Uno comienza a vivir en el principio del régimen del amor inmediatamente, sin que esté observando absolutamente nada. Es lo que produce el Señor, y por eso se llama fruto del Espíritu. Pero no veo que alguien que se haya convertido a Cristo diga, oye, quiero guardar esa, o el sábado voy a guardar. No, no trae nada conciencia de él, porque no es lo que está produciendo el Espíritu dentro de él. Entonces, cuando dice escribiré mis leyes, no dice mis 10 mandamientos. Hay que entender bien que hay posibilita un camino de justicia que opera el Espíritu en el creyente. Yo haré que anden en mis caminos. Justamente por eso Pablo dice, Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo no veo en ningún momento que un creyente sea arrastrado internamente por acción del Espíritu a guardar el sábado o a guardar cosas que tienen que ver con la ley en forma general. Pero sí los vemos que los lleva a una novedad de vida, por una nueva conciencia, por un nuevo corazón, una nueva mente, tiene la mente de Cristo. Ese es un régimen nuevo, totalmente nuevo, ¿no? Y eso es lo que nos está señalando. Pero la Biblia ha sido muy explícita en eso, ¿no? Entonces no sirve de nada que tú trates de hablar de una novedad, porque nuevamente la novedad implica justamente un nuevo régimen, una nueva naturaleza, una nueva se ha cambiado todo y el mismo texto sugiere que lo anterior va a ser desplazado, destruido, acabado. Y no hay forma, aunque niegues los pasajes, aunque digas, no, pero eso no quiere decir, no, eso no es la manera de interpretar la Biblia. Porque yo quiero someter el texto a lo que yo quiero pensar, pero no es lo que el texto realmente está diciendo. El texto lo está diciendo literalmente, que sí, por ejemplo, no te hiciste cargo del Evangelio. Oye, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Cristo dice que hay que poner el vino nuevo en odres nuevos, ¿no? Eso ni siquiera se mencionó, porque eso contradice totalmente tu postulado, ¿ya? Tanto en Hebreos, en Romanos, en todo lo que quieras citar, lo contradice totalmente. Luego se me pregunta qué es la ley de Cristo, ¿no? Bueno, creo que lo acabo de explicar y no lo saben de repente comprender porque de alguna manera ustedes están buscando una lista de 10 mandamientos que conformen la ley de Cristo, ¿no? Diríamos, antes de que Moisés diera los 10 mandamientos, antes de que Moisés diera los 10 mandamientos, ¿acaso los hombres vivían entonces en libertinaje porque no tenían la ley de los 10 mandamientos? ¿Acaso los hombres vivían entonces, cada uno a su propia manera, los hombres de Dios, por la fe, vivían agradando a Dios y dando buen testimonio? No dependían de un código, no dependían de listas, de reglas, de normas, simplemente tenían la fe en Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, esa fe se traduce en el Cristo que ya vino, no como en el Antiguo que era el Cristo que vendrá, pero sigue siendo la fe, el conducto por medio del cual uno es justificado
y no solo justificado, sino que entra a la santificación. Y ese camino de santificación le va a llevar a la glorificación. Todo eso está asegurado por la fe en Cristo. Por eso dice, el justo por la fe vivirá, no por la ley vivirá. El justo no vivió, sino vivirá en tiempo dinámico. Es decir, el justo vivirá continuamente a cada paso que avance, y mientras viva, cada paso que dé será por la fe. Y eso es justamente lo que Pablo dice, y mira cómo lo distingue de la ley. ¿Eh? Con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2, 20, 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ya? Y claro que sí habla de una muerte total. Ya no vivo yo. ¿Quién vive? Que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ahí está la forma de vida, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, no en la ley, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y a continuación añade, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora, entiéndase ahí que no dice si por la ley fuese la justificación, no. Dice, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora, esa palabra justicia en Romanos dice, libertados del pecado, fueron hechos siervos ¿de qué? De la justicia. De manera que la justicia ahí se refiere al modo de vida. Por eso dice, lo que ahora vivo en la carne. La justicia es el camino de Dios en la que uno ahora camina. Esa justicia no es por la ley, dice. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Porque el justo por la fe vivirá. Entonces no habla solo de la justificación, sino habla de todo el caminar del creyente, que es el camino de justicia, siervo de la justicia, lo hace vivir no por la ley, dice, sino por la fe. Por eso que ahí, llegando al verso 12, dice, y la ley no es de fe. ¿Ve? Lo separa. O quieres vivir por la ley o quieres vivir por la fe, pero no se puede por ambas. O es por la ley o es por la fe. Ahí Pablo lo distingue. La ley no es de fe, porque la ley dice, haz esto, pero la fe no. La fe confía, cree, no hace, sino descansa en este caso, la obra de Cristo, que al ser imputada la justicia de Él sobre el creyente, entonces el Espíritu produce en el creyente todo fruto. Y así lo va a traducir Pablo, lo voy a leer porque en la vez pasada no lo leí, pero así, tal y como lo estoy diciendo, porque prácticamente eso lo estoy repitiendo, parafraseando los textos bíblicos, tal y cual está en la Biblia. No estoy yo añadiendo mi idea al pasaje, no estoy extrayendo las ideas que tiene el pasaje. Por ejemplo, Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. Ojo, no dice estáis muriendo. Habéis muerto la ley. Ahora, pero ¿cómo puede Pablo decir que el creyente ha muerto la ley si la ley tiene que seguir vigente, tiene que gobernarle, tiene que regirle, tiene que formar parte de su mente, de su acción? No, acá dice habéis muerto la ley. Y según la analogía de la ley del marido que se había dicho en los versos anteriores, se hace una ruptura total de la relación, porque la mujer está sujeta al marido solo entre tanto el marido vive, pero si muere, se rompe ese vínculo, ya no le pertenece más, puede casarse con otro. Y acá le está diciendo, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, y es lo que dice Pablo en Gálatas 2:20 justamente, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, lo que ya le cité. Dice, ¿para qué? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que, mira, que llevemos fruto para Dios. Entonces no se puede llevar fruto si uno sigue vivo la ley. Tienes que morir a la ley, luego vivir a Cristo para que recién ahora puedas llevar fruto para Dios. Pero si tú me pretendes decir que la misma ley de antes tienes que guardarla ahora que estás en Cristo, tú me estás diciendo que estás casado con dos maridos. Porque eso está diciendo aquí. La ley era un marido y Cristo es otro marido. Tú mueres a la ley para divorciarte de la ley y ser ahora de Cristo. Por decir, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque, mira, mientras estábamos, tiempo pasado, estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Las pasiones pecaminosas eran alentadas por la ley. Justamente los versos siguientes donde dice que la ley era santa, justa y buena, en ese contexto también dice que la naturaleza pecaminosa era alentada por la ley, incluso por sus mandamientos. Entonces, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto, sí, pero ¿para qué? Para muerte. Lo contrario es cuando uno muere la ley y vive para Cristo, lleva fruto para Dios. Pero aquí no, cuando estábamos en las pasiones pecaminosas y sujetos a la ley, sí llevábamos fruto, pero fruto para muerte. Pero ahora, mira, tiempo presente, estamos libres de la ley. Ahí está. Libres de la ley por haber muerto, otra vez, haber muerto para aquella en que estábamos sujetos.
De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo. Así que no le sirve de nada sacar kainos aquí para decir que ahí nuevo es novedad o de calidad. No te sirve de nada, ¿por qué? Porque el mismo contexto, en la misma frase te está diciendo que has muerto a aquella ley, a aquel régimen de la letra. Has muerto. Y aquí imposible que usted me diga, no, que ahí está hablando de la ley ceremonial. No, imposible porque ahí continúa la ilación y dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia, si la ley nos dijera que no codiciarás, decálogo, 10º mandamiento. Así que sí está hablando de la ley de los 10 mandamientos y le llama régimen viejo de la letra. Tú has muerto a ese régimen. ¿Para qué? Para que ahora vivas a otro régimen, mi estimado. No es que vas a vivir el mismo régimen de una mejor manera o con una mejor calidad. Eso lo estás metiendo tú al pasaje, pero el pasaje no lo dice. No lo está diciendo en ningún momento. Así que sería conveniente quedarnos con lo que el texto sí está diciendo. Entonces, la ley de Cristo es más operativa. Y por supuesto que el creyente recibe instrucciones novedosas, por supuesto que sí. Por ejemplo, si voy a Hechos capítulo 1, vamos allá. Hechos capítulo 1, ahí hay un ejemplo. Mira, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos. Ahí está la palabra mandamientos. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Y ahí está el Espíritu Santo del cual me habló mi estimado al final. Hizo un gran alegato para decir, en la ley estaba el Antiguo Testamento, el Deus de Dios es el Espíritu Santo, lo cual yo estoy completamente de acuerdo y qué bueno que por fin hay alguien, no sé si es adventista, pero los adventistas siempre lo niegan y siempre me dicen que no, que ahí es el mismo dedo, Dios tiene un dedo físico. No, está hablando del Espíritu Santo. Qué bueno. Eso es lo correcto. Qué bueno que citaste Lucas, porque ahí justamente dice el dedo de Dios, porque Dios no tiene dedo, no tiene manos. Se está hablando obviamente de su poder por acción inspiracional del Espíritu Santo, que en ese momento operaba sobre Moisés, y eso me da razón en que fue Moisés quien escribió. Por inspiración del Espíritu Santo, conforme a lo que dice el Nuevo Testamento, Jesús, los apóstoles, Pedro, todos dicen que Moisés lo escribió. Pero claro, lo escribió con su puño y letra, pero ¿por qué? Porque Dios le estaba mandando, el Padre lo estaba mandando a escribir y la acción del Espíritu Santo inspiracional recayó sobre él. Por eso dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, no hay ningún problema con eso. Entonces, nosotros no tenemos problemas en aceptar aquí que Dios escribió con su propio dedo. ¿No? Sí, habla del Espíritu Santo. Eso habla de la inspiración de las Escrituras. Pero eso no quiere decir que la ley ha sido dada para todos por igual. Por ejemplo, el Salmo 147 lo dice en todas sus letras, y te estoy sacando Antiguo Testamento. Salmo 147, verso 19 dice, ha manifestado sus palabras, los dabar justamente, ¿no? Lo que tú me dices de los mandamientos, sus palabras a Jacob, y luego dice sus estatutos y sus juicios ¿a quién? A Israel. Y añade, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Bueno, entonces Dios hizo esto con Israel y no ha hecho así con ninguna. ¿Qué es ninguna? Ni una sola, absolutamente. Con ninguna otra de las naciones, solo con Israel. Lo cual confirma que no importa si tú y nosotros reconocemos que es por el dedo de Dios, es acción del Espíritu Santo. Muy bien, Dios está dando la prerrogativa, Dios está inspirando, Dios está guiando, Dios está mandando, no hay problema. Pero no dice que lo está dando a todas las naciones por igual, lo está dando solo a Israel y no a ninguna de las otras naciones. Eso es claro, clarísimo. Entonces, no sirve de nada que tú me digas que aquí lo hace el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también guió a Cristo Jesús para dar nuevos mandamientos. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Después de haber dado, ojo, no dice después de haber dado los 10 mandamientos. Y tampoco podrías decir que ha dado una repetición de los mandamientos, porque en todo caso diría después de haberles recordado los 10 mandamientos. No, dice después de haber dado mandamientos. Ni siquiera dice los mandamientos, sino de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora, ¿qué mandamientos se podría decir? Bueno, fácil. Por ejemplo, el verso 4 dice, y estando juntos les mandó, mandamiento, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ahí tenemos uno de los mandamientos que Jesús les dio a sus apóstoles, ¿no? No se vayan de Jerusalén. Segundo mandamiento, esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Otro mandamiento, no actuar enseguida, sino esperar al Espíritu Santo.
Otro mandamiento, ahí está en el contexto. Seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dar testimonio de su resurrección. Tienes que salir a predicar. Mandamiento de Cristo Jesús. También proclamar el mensaje de salvación está en Lucas 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados. Haced discípulos, Mateo 28:19. Y haced es imperativo, está dando mandamiento. Haced discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Entonces vamos a ver un conjunto de cosas que dice que Jesús sí les había mandado. Por eso que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces no dice que guarden los 10 mandamientos, que guarden los mandamientos que Dios dio en el antiguo pacto. No, son los mandamientos míos, ustedes tienen que guardarlos. Entonces Jesús dio novedad de mandamientos. No siempre que aparece mandamiento, entonces se refiere a los 10 mandamientos. En cuestión del nuevo pacto, sí podemos hacer una lista de mandamientos. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 14, en cuestión de los creyentes, los gentiles. En 1 Corintios, capítulo 14, mira lo que dice en el verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ahí está. Ahora, Pablo en el contexto estaba dando los 10 mandamientos. No. ¿Qué mandamientos estaba dando en el contexto? Fácil. En el verso 26 dice, si alguno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, hágase todo para edificación. Yo no sé si sus iglesias hablan lenguas. Pero en el verso 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, por turno, y uno intérprete. Esos son mandamientos del Señor. Luego, en el verso 29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Mandamiento del Señor. Si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Mandamiento del Señor. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Mandamiento del Señor. Luego, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Mandamiento del Señor. Esto no tiene que ver nada con el decálogo. Eso es litúrgico, es ceremonial, pero subsiste como mandamiento en el Nuevo Testamento para la iglesia, ¿no? Entonces, dice justamente Pablo, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra o solo a vosotros ha llegado? Si te crees profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces, en el nuevo régimen del Espíritu tenemos ordenanzas, mandamientos, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y sí se puede hacer una lista, nada más que el tiempo no nos va a alcanzar aquí, obviamente. Tenemos que recopilar las cartas doctrinales y hacer una recopilación de todos los mandamientos que reciben y te aseguro que es más que 10. Ahora, cierro con esto, ¿no? Como di un ejemplo anteriormente, cada país tiene un régimen, cada país tiene su sistema de leyes, pero el régimen de un país no rige en otro país, ¿no? Por ejemplo, el régimen de Chile no rige en Perú, el régimen de Perú no rige en Argentina. Cada país tiene su propio régimen. Dentro del régimen de cada país hay ordenanzas o leyes, mandamientos que van a parecerse, ¿sí? Que van a ser similares, pero otros que van a ser totalmente distintos, ¿no? En algunos países dice, se acepta no puedo mencionar de repente por el ahí, pero se acepta ciertos estupefacientes, ¿no? En otros países, no se acepta de ninguna manera. En otros países se acepta una unión civil de géneros, en otros países no. ¿Sí? Entonces hay mandamientos, hay ordenanzas, hay leyes que son distintas y que son contrarias de país en país. Por eso que hay personas que se van a otro país con tal de que se apruebe cierta cosa allá. Ahora, sin embargo, hay cosas que son parecidas, obviamente, aunque no en su estructura, en sus detalles, pero hay muchas ordenanzas, muchas leyes que son parecidas. Lo mismo pasa con cuando tú haces una comparación de la ley veterotestamentaria, que también fue administrada por Dios en su momento a Israel, y la ley de Cristo que está siendo administrada hacia la iglesia de Cristo. Vas a encontrar cosas muy diferentes y vas a encontrar cosas similares. Es otro régimen, son dos regímenes distintos, pero es normal que encontremos cosas similares, no hay ningún problema. Pero no significa que es el mismo régimen, que es el mismo cuerpo de ley. Por lo tanto, el creyente que vive bajo el régimen nuevo no está viviendo bajo pecados como sugieren algunos. Si no tienes los 10 mandamientos, vas a vivir pecando. No, porque tenemos un nuevo régimen que es mejor, que es superior, y además intrínsecamente opera dentro del creyente y que sí le lleva a las cosas de Dios y sí le perfecciona. Pero en ese perfeccionamiento no vemos que el Señor esté llevando al sábado, por ejemplo. No lo está llevando al sábado, a ninguno. Internamente no. Los que guardan el sábado son por disposiciones externas, por enseñanza, por didáctica, pero nunca internamente. El Espíritu no opera
de esa manera en el corazón. O sea, qué bueno que hablaste del Espíritu, porque el Espíritu Santo no opera hoy en los creyentes guardar el sábado, por ejemplo. Entonces, hay nuevas disposiciones, sí, nuevos mandamientos, pero digamos, hay que marcar las distinciones por las mismas páginas del Nuevo Testamento. ¿Sí? Sí, Adelante. hermano Jonathan, puedo hacerte preguntas y me respondes brevemente, así cortito. ¿Sí? ¿Quién habló? La Sí. parte del mi cuerpo es Jota, templo del Espíritu Santo, me hubiera gustado que lo hubieras tocado, pero no la tocaste. ¿Y qué parte dijiste? Adelante, hermano. ¿Qué parte dijiste? del Espíritu Santo, dice que es templo del Espíritu Santo. Al final hice una mención, Bueno, por lo que te decía. sí, sí, es cierto. Y tienes que ser justo porque están tres dándome preguntas y argumentos y yo soy solo uno. Y sin embargo, yo, en lo que yo he postulado, hay muchas cosas que los tres no han abordado. O sea, hay que ser justos, obviamente, ¿no? Mira, Tengo buena yo memoria, pero ahorita estoy medio dormido. Ahora, mira, pero mira, mi estimado, siéntate servido porque lo mismo que acabas de operar con el dedo de Dios y el Espíritu Santo, en mi respuesta va todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. O sea, no hay ningún problema. Así no lo mencione explícitamente, está incluido en mi respuesta, ¿no? ok, mira, a pesar de que seamos tres aquí, tú estás, por ejemplo, yo tomé mi participación, a lo mucho o tomé 3 minutos, a ti se te ha dado, por No, caballerosidad, más de cinco 3 minutos, mi minutos. estimado. No, no mintáis, es más de No, 3 minutos. Y, 10 y 10 aparte, minutos. obviamente le estoy respondiendo a los tres, pues, mi estimado. No te pases. Ya, adelante, Pero adelante. mira, pero mira, en mi parte que yo te comenté, igual dices que has respondido todo, pero en la parte donde yo postulé que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y se toma la idea del templo literal y que ahí estaba los 10 mandamientos, esa parte no la abordas como tal. En Ya. sí, yo he escuchado Si toda quieres, me tu das tiempito y posición lo y abordo, no tal, hay ningún problema. ¿Lo abordo ahorita? y claro, porque has Ya. mencionado cosas como que el Espíritu Santo no te va a llevar a la obediencia como tal, y yo A la creo que obediencia sería no, 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 no. Eso es falacia. contradecir He dicho no te va a llevar a guardar el sábado. No he dicho la obediencia. Bueno, que te haga las preguntas, Jota, pero te dejo con esta pregunta. ¿Sí? La definición de pecado conforme a la Biblia. Y igual respóndela a lo último, que con esta te voy a Anomía aprender. es anomía. Pregúntale, Jota. Sí, Anomía. Transgresión de la ley es una mala traducción ahí, porque acá mi estimado sabe que es anomía, que el prefijo a es sin, nomos, ley, es sin ley. No dice transgresión de la ley. Eso es una mala interpretación que le han hecho a la versión. Anomía es sin ley, es decir, alguien que vive sin un código, o sea, un inmoral o simplemente un impío o un inicuo. Por eso que otras versiones traducen como iniquidad. Iniquidad. Entonces, un gentil, por ejemplo, un gentil no transgrede la ley porque no tiene la ley. Dice, Romanos 2:12, por ejemplo, todo lo que sin ley han pecado, sin ley es anomía. Sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Cómo transgreden algo que no tienen? No tienen la ley. Entonces, eso justamente lo dice Efesios 2. Eran ajenos a los pactos de la ley, eran totalmente distanciados de todo eso. Pero sí tienen anomía, que es iniquidad. Eso es pecado, porque, y jamartía, que es otro término que se utiliza para pecado, es fuera de toda perfección, es errar el blanco. Entonces, cuando alguien vive lejos de Dios, ¿en qué vive? En anomía, o sea, en iniquidad, en impiedad. Eso mío, ya te respondí. Ahora, lo del templo del Espíritu Santo, yo creo que haces ahí, yo creo una falacia de la falsa relación, porque no tiene absolutamente nada que ver con el tema que estamos tratando, porque en el tabernáculo no estaba solamente las tablas, tendrías que hablarme, por ejemplo, que estaba el arca de la alianza, y tú no tienes arca de la alianza, y no guardas nada en relación al arca de la alianza del antiguo pacto. También me vas a hablar de ahí que estaba, por ejemplo, la urna con el maná, y no está relacionado nada de la urna del maná, o también de la vara de Aarón que reverdeció, que dicho sea de paso, los tres elementos eran elementos de testimonio, de juicio. Y el creyente no tiene nada que ver con juicio. Por ejemplo, Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. O Gálatas 3:13, que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley para siempre, hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Justamente esos tres elementos que se mencionan en el arca de la alianza, y por eso los querubines, que en toda la Biblia son custodios de la santidad divina, cuya mirada
estaban hacia el interior del arca, simbolizaban el juicio de Dios, por lo tanto estos eran decretos y estos eran testimonios contra el pueblo. Entonces no me vas a decir que ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos el mismo testimonio contra nosotros. No, porque hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Y eso lo dice una y otra vez. Y ya te saqué pasajes donde dice, hemos muerto la ley, hemos sido libres de la ley, no estamos sujetos a la ley, no estamos bajo la ley. Lo dice una y otra vez, pero ustedes no están abordando eso definitivamente, ¿no? Entonces, que tú me digas que ahora somos templo del Espíritu Santo y en el templo estaban las tablas de la ley. No, pues en el templo también estaba el sacerdocio arónico y usted no guarda el sacerdocio arónico, ¿no? Entonces, ahora si me va a decir, no, pero el sacerdocio arónico ahora lo guardamos en manera tipológica, bueno, entonces tipológicamente también guardan lo demás, pues mi estimado. O sea, sean honestos con el pasaje. Nada más eso lo estamos pidiendo. Muy bien, J, no sé si vas a hacer una pregunta, ¿no? Sí, sí. Sino que el tribunal creo que quería llegar a Apocalipsis 11:19, donde dice que hay un templo en el cielo. Sí, ¿no? ya el mismo Creo punto. que ahí quería llegar. Les sugiero que no toquen eso porque ya lo hemos respondido ya miles de veces. Ok. Mi pregunta era, ¿en la ley de Cristo es malo hacerse tatuajes? ¿O en qué parte de la ley de Cristo dice que es malo hacerse tatuajes, no? Malo hacer tatuajes, no encuentro en el Nuevo Testamento algo referente. Te puedo encontrar principios, sí, principios que nos guíen, que nos direccionen, Claro. pero no Por eso, hay un mandamiento ¿para ti es específico. malo o no? ¿Para mí Para el malo? pastor Jonathan, ¿es malo hacerse No, tatuajes, sí o no? no, ¿Y por qué? no, ¿No es malo? no es malo. No es Ay, malo ni es ese- bueno tampoco. No estoy diciendo que es ok. bueno. Sino que Es yo una te buena decía, doctrina. porque esto está en el Antiguo Testamento, ¿no? En Ajá. Levítico 19, Sí, 28. hay muchas cosas No se que hagan están heridas en el cuerpo en memoria de los muertos, ni se hagan tatuajes. Sí, pues te digo, Por eso lo te que nos preguntaba, guía a ¿no? nosotros son principios. Son Ok. principios y no necesitamos observar un mandamiento específico para vivir principios. Por ejemplo, te hablé de la vida de fe. El justo por la fe vivirá. La fe nos lleva a agradar a Dios. Entonces uno establece principios. Por ejemplo, hágase todo para edificación. Ese es un principio. En ese hágase todo involucra todo lo que podemos hacer o vivir. Es un principio. Entonces, todo lo que yo hago tiene que ser para edificación. Yo tengo que considerar si ponerme un tatuaje es para edificación o no. ¿Te das cuenta? Entonces, yo no sé, acá, por ejemplo, en mi contexto sería neutral, no veo que haya mucho problema, pero en otros contextos yo he ido donde eso sí es algo muy fuerte. Entonces uno tiene que usar, por ejemplo, yo te diría, ¿usan velo ustedes, por ejemplo, al orar, usan velo, usan las mujeres velo en su congregación? Porque Corintios 11 sí da una ordenanza que la mujer debe usar velo. ¿Guardan ustedes eso? ¿Se ponen velo Bueno, yo soy varón. en la congregación? No, me refiero a sus mujeres en la congregación, lo dije. ¿Se ponen velo? No, pero eso no iría en contra tuya cuando argumentas acerca de los mandamientos que da Pablo. ¿Son No. mandamientos o no son mandamientos? Por eso te estoy diciendo, te estoy haciendo la pregunta a ti. Porque si tú me dices que necesitas de un mandamiento específico, ahí yo te he dado un mandamiento específico en el Nuevo Testamento de parte de Pablo, pero que tú me estás reconociendo que no lo guardas. Porque ese mandamiento dice Pablo en el contexto que son mandamientos del Señor. Pero ahora me estás Claro, diciendo sí que son- no lo guardan. Claro, Por- ahí yo te podría pelear al contexto de la iglesia de Corintios y con el tema de las sacerdotisas de Artemisa. ¿Qué tiene que ver? Claro que el contexto es únicamente de la iglesia de Corinto con el Y, problema de y las si te demuestro que no es sacerdotisas. así. Porque Claro, se en podría Corinto, en Primera de Corintios, Pablo utiliza la fórmula como en todas las iglesias. Por eso te cité, donde dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres que hay en las congregaciones. Ahí está hablando para todos, no solamente para Corinto, mi estimado. No puedes, No, no respecto puedes al velo. encasillar. No, lo del velo entra ahí, porque el asunto litúrgico entra del 11 al 14. Entonces O entra sea, el velo, sí. entra la cena, entra todo lo concerniente a las lenguas, el orden de la liturgia de la mujer en la congregación. Todo eso Siguiente entra pregunta. en la misma categoría. Claro, pero, o sea, en tu congregación se usan velo entonces. No me cambies el juego, tú eres hábil para eso. Yo estoy haciendo la pregunta a ustedes porque son ustedes los que están proponiendo mandamientos específicos como para que si yo no tengo este mandamiento específico no lo cumplo o necesito esto para cumplirlo. Bien, entonces, ¿qué problema? Si ustedes me hablan de la ley y yo te estoy demostrando que eso es mandamiento del Señor, la pregunta sería, ¿por qué no lo guardan ustedes? Si ustedes son los que están poniendo énfasis en los mandamientos específicos del Señor. Siguiente pregunta. Es verdad. Yo quería ir a aclarar algo porque hay unas cosas interesantes que dijo, pero creo que sería para otro. Que se desvió un poco del tema, ¿no? La parte de donde dijiste que el nuevo pacto es algo escatológico, ¿verdad?
Más o menos eso lo No, dijiste. no, no es algo escatológico. Dije que de todas maneras tenemos que observar una implicancia escatológica, ¿no? O sea, pero sí, sí se cumplió, digamos. Necesariamente. Sí, sí, eso sí sería materia de más tiempo, eso sí, porque sí, y encantado, podemos tener un tiempo de diálogo porque ahí necesariamente tienes que ver el aspecto escatológico. Bueno, es que, bueno, sí, claro, ahí se entra en temas escatológicos, como lo dices, ¿no? Otra cosa que quería decir, pero bueno, es muy tarde, la verdad, me quisiera dormir. Romanos 7 dice que nosotros hemos muerto a la ley, ¿verdad? Nosotros, o sea, nosotros con la Exacto, relación que tenemos con la ley, pero no dice que la ley ha muerto, o exacto, estoy mal. exacto. Y entonces la ley no muere, entonces ¿dónde está la ley si no No, murió? la ley Esa, no. Exacto. Y permiso, esa eso respuesta es, la encuentra en Gálatas 5:4. Espérate, Guti. Espérate. ya, A ver si me puedes responder eso. no importa, voy buscando Gálatas 5. Pero ahí me está dando la justificación y todo eso, ¿no? Sí, sí, pero antes de eso, exacto, cuando dice ahí que hemos muerto la ley, y eso es justamente el detalle, el quid del asunto ahí, porque Pablo en la analogía, la mujer queda libre cuando su marido muere. En este caso, cuando se hace la analogía de la iglesia, sería la mujer, pero no muere el marido, sino muere quién, muere la mujer. En este caso, muere el creyente, muere la iglesia. Pero ¿para qué muere? Dice ahí. Para ser de otro. No importa si muere el marido o muere uno. El principio que la muerte, no importa si muere el marido o muere la mujer, la muerte hace separación, rompe el vínculo matrimonial, los divorcia. Entonces, el creyente ha muerto, pero también vive inmediatamente para Cristo. Por eso que, aunque se aplicó la demanda de la ley sobre el creyente porque muere, también se aplica la justicia por la fe en Cristo y por lo tanto vive. Pero al vivir ya no puede estar sujeto al antiguo marido, que sería la ley, porque la ley va a ser usada para condenación del impío. Por eso dice 1 Timoteo capítulo 1, verso 9, sabiendo que la ley no fue dada para el justo. ¿Quién es el justo? El que ha muerto y ha vivido ahora para Cristo. El justo es aquel que fue justificado por la fe. El justo es aquel que vive entonces por la fe. La ley no fue dada para el justo, sino para qué? Ahí dice, para el transgresor, el impío, el pecador. Ah, muy bien. Entonces la ley servirá como un elemento para el juicio y sentencia de los impíos, de los que están sin Cristo. Pero aquel que ya ha muerto a la ley, ya no vive a la ley, vive a Cristo. Así que tu interpretación es correcta. Muere el creyente a la ley, pero no muere la ley, porque la ley será un elemento de juicio a los incrédulos, no al creyente. Adelante. Entonces me estás diciendo que la ley no ha sido abolida. Ahí escúchame esa Claro, parte. claro, pero eso lo he dicho siempre. ¿No Porque fue abolida? cuando yo hablo de la Yo ley yo vi abolida, otros mi títulos estimado, ahí, dice la ley fue abolida, dice. pero mi estimado, cuando yo hablo de la ley abolida, lo hablo aplicándolo al creyente. Por eso sería bueno siempre escuchar bien mis argumentos. Porque todo lo que Vale, Pablo vale, lo vale. dice, lo hace aplicando en el creyente. El creyente, para el creyente al haber muerto a Cristo, en el creyente está abolido todo ese sistema. ¿Por qué? Porque ahora está en otro sistema, en otro régimen. Vale. Entonces el creyente no tiene relación con esa ley abolida, ¿verdad? Sí, No, ¿no? no, ha roto todo vínculo con la ley, no le ata la ley. Bien, ahora, mira, te leo el mismo texto de 1 Timoteo 9 que citas. Ajá. Ahí una pregunta. Sabemos que la ley es buena, con tal que se le tome como ley. Bueno, Jerusalén, voy a leer Peshita mejor, ¿ya? Peshita, porque no tengo Valera a No, la mano. Peshita no, Peshita es una traducción, pero muy mala. Prefiero la No Reina tengo Valera Valera a la mano. 60. Voy a traer 60. Ya, me imagino que lo que quieres decir cuando dice, por ejemplo, verso 8, ¿no? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Muy bien, a eso te refieres, ¿no? Al uso. Ahí está, mira, te Claro, la sabes. Entonces la claro. pregunta es, ¿quién la usa legítimamente? ¿El creyente o el no creyente? Esa es la pregunta, porque la carta está dirigida a Timoteo, y Sí, obviamente estamos hablando de sí, Timoteo en relación a esta ley buena. Entonces la claro. pregunta es, ¿quién usa la ley buena? Porque no me vas a decir que lo usa un incrédulo, Ajá, porque creo que en el verso anterior se habla de los falsos maestros, sí, a diferencia de lo que es Timoteo. Entonces, ¿quién usa esa ley de manera correcta que es buena? muy ¿Quién la bien. usa? Muy bien. Lo que pasa es que, mi estimado, si te das cuenta, el verso 8 no es una frase en sí misma, sino es parte de una frase. Por eso continúa. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Hay punto y coma y aparte dice, conociendo esto,
que la ley no fue dada para el justo, sino ¿para quién? Para los transgresores y desobedientes. O sea, ahí te está diciendo cómo usarla legítimamente. Porque ¿Quién la ¿qué es usa? usar algo legítimamente? Significa siguiendo las reglas establecidas para ello. O sea, es como decir siguiendo el manual de uso. Muy bien, ¿cómo la usamos? Así, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. O sea, ¿cómo se debe usar la ley? Para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, ¿Quién? pecadores, irreverentes, Claro, etcétera, claro, etcétera, pero, etcétera. claro, pero ¿quién la usa? Esa es la pregunta. ¿Quién la usa? ¿El falso maestro? ¿Quién? No, lo que pasa es que aquí cuando dice si uno la usa es retórico. No está diciendo Pablo, úsenla. No, No está pues diciendo ¿quién la úsenla. usa? ¿Quién? Está diciendo si uno la usa. Es por ejemplo, ¿no? Yo digo, oye, mira, esta bebida, si yo la tomo de esta manera, o sea, estoy hablando Y didácticamente, la pues estás está usando aplicando tú. retórica. Entonces no está diciendo creyentes usen la ley, no está diciendo eso. Más bien en el contexto está contrarrestando a los que se creen doctores de la ley y no entienden de lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, ¿por qué? Claro, Porque esos doctores de la ley lo quieren aplicar justamente a los creyentes. Y Pablo está y ahí diciendo entra. que usar la ley es hacerla ¿Quién? legítimamente. O sea, si quieres usarla, úsala así. ¿Quién? Aplícala solo a los incrédulos, no a los creyentes. Correcto, pero Claro. ¿quién la aplica? ¿Quién? No importa quién la aplique, lo que está diciendo Pablo No, no es pero que quién dice lo que hace, el falso sino está maestro. diciendo para quién es la ley. A eso se refiere. Por eso Claro, dice pero ¿quién la aplica? En este Dios. caso, el falso maestro Obviamente Timoteo. Dios es el que la aplica, mi estimado. Dios. No, Mira, mira, es excelente lo que No, dijiste, porque ¿dónde dice que estamos Timoteo tiene que hablando. usarla? ¿Dónde? La carta a Timoteo con la comparación de los falsos No, ¿qué maestros tiene que es que el ver mismo que vamos a hablar. que la carta sea Timoteo? Obviamente. Bueno, Pero porque ¿dónde dice Timoteo usa la ley? es necesaria para corregir a los pecadores. ¿Qué? Ahora dice, si sabemos que la ley es buena, si, repítelo tú, porque ahorita voy a buscar Valera. Ya, pero mira, tú lo que quieres establecer es una analogía en el sentido de que o una relación en que si el creyente usa la ley para el incrédulo, él mismo tiene que cumplirla, algo así. No, el creyente la usa para reprender al incrédulo, efectivamente. Por eso la pregunta es, ¿quién la usa? Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Pero ¿quién la usa No, legítimamente? no, El falso maestro que yo menciona no en lo el veo verso así, 7 yo no lo veo así, ¿sabes por pretende... qué? Porque yo Mira, creo que es Dios que lo va a aplicar sobre el incrédulo en el juicio final. Entonces, no es que el creyente lo esté aplicando sobre el incrédulo, sino que Pablo está diciendo retóricamente que no se debe aplicar al creyente porque eso ha sido reservado para el incrédulo. Eso es lo que está claro, el diciendo. incrédulo tiene que dársele a corregir de su pecado para que pueda convertirse. La ley No, no, hace su no, función no. de ayo. Una vez que llega a Cristo, deja de ser el ayo. No, 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 no. Pero en el Ahora, contexto, mi estimado, en el es que contexto no se refiere a un asunto querigmático. En el contexto está hablando de un asunto judicial que intrínsecamente le pertenece solo a Dios. Por eso que Santiago dice que si tú juzgas al prójimo, ya no eres hacedor, sino juez. Y has quitado a Dios su papel, su lugar. claro, pero Entonces no no está lo diciendo que juzgo, tú sino uses la ley. lo corrijo, Tampoco está corrige al diciendo que la pecador. uses para evangelizar. En ningún momento está diciendo eso. Acá está Pero diciendo tú que lo es Dios evangelizas que en el dará sentido de juicio a los arrepiéntete incrédulos. de tu pecado y todo. Mira, por ejemplo, en el verso 7 dice, pretenden ser doctores, van a palabrería, pretenden ser doctores de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Ajá, Ahí está refiriéndose a alguien. Pero sí. luego dice, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, Ajá. para los impíos y pecadores y tal. Pero la gran pregunta es, ¿quién usa esa ley que está mencionando Pablo cuando dice, sabemos que la ley es buena si uno, ¿quién es ese uno? La usa legítimamente. Eso es Los falsos retórico, mi estimado. maestros Tú o sabes que es doctores, retórico. verso 7. Tú sabes que es retórico, mi estimado. Claro, es Ya. retórico, pero en el Ahora sentido mira, de quién, escúchame. ¿a quién le aplica esa retórica? ¿Quién es el que usa eso? No es que quien lo aplica, la retórica no tiene un sujeto, simplemente es una declaración de verdad. Es decir, Pablo está enseñando una verdad. La Incluso te estoy verdad enseñando es, la retórica. ¿sabes cuál es la verdad? La verdad es que el uso de la ley no debe ser para el justo. El uso de la ley es para los incrédulos. Esa es la verdad. Eso es lo que retóricamente está enseñando él. Ahora, Claro, el uso, pero vamos a ponernos, uno o dice. sea, en un rato me pongo titulado, me pongo, digamos así, en tu argumento, ¿ya? Y te doy la razón. Ya, muy bien. Acá está diciendo que debemos usarla. Tú has dicho que el creyente puede usar la ley para evangelizar al incrédulo, por ejemplo, ¿no? Aún así, cuando el creyente esté usando, por ejemplo, yo le digo al incrédulo, puedes tú, o tú has guardado la ley, o tú puedes guardar toda la ley, el incrédulo va a decir, no, no puedo, muy bien. Por eso ven a Cristo.
¿Acaso eso nos lleva a un sistema de estar guardando la ley? No, al contrario, nos dice que No, es no, no, imposible claro. de guardarla, es imposible. No, claro, claro, claro. Por eso es que el argumento no fue que tú vayas a guardar la ley y guardas el sábado, no. Mm. O sea, la pregunta es quién usa esa ley. Obviamente en el sentido evangelizador, porque es lo clásico, ¿no? Un pastor se pone, arrepiente de tu pecado, eras borracho, deja de ser borracho, eras ladrón, deja de ser ladrón. Claro, en ese corregir al pecador para que se pueda repetir sus pecados y camine en Cristo. Entonces la ley hace su función de ayo y queda atrás, ¿no? Ya no es ayo. Ya, Entonces llega el claro, maestro y pero, corrige el pero maestro. Y hay eso. que analizar siempre el contexto inmediato, porque ahí Pablo no está hablando de evangelizar al incrédulo, ¿no? Porque en el verso 11, mira, mira lo que dice, según el evangelio, perdón, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Si eso tú lo comparas con Romanos capítulo 2, en donde Pablo también menciona justamente ese evangelio que le ha sido encomendado, se refiere al aspecto del juicio final. Por eso dice, ¿no? Romanos capítulo 2 dice, verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y luego, justamente por eso, le habla al judío, que tiene sobrenombre de judío, se apoya en la ley, pero él mismo no puede cumplir la ley, ¿no? Y sin embargo se pone acusador de los demás, y él mismo va a ser juzgado por Dios al final de los tiempos. Entonces, ahí no está hablando de usar la ley, como te dije, querigmáticamente, no, en ningún momento. No siendo creyentes, debemos decirle al incrédulo, por medio de la ley, predicar el evangelio en ningún momento. Sino, en todas palabras, cuando Pablo resume el querigma del Evangelio en 1 Corintios capítulo 15, mencionaría la ley ahí, pero en ningún momento él dice que el Evangelio es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. No dice en ningún momento que, oye, tenemos que la ley y esto, y no introduce eso. Además, cuando Pablo predica el Evangelio, no vemos que use la ley. Por ejemplo, en Hechos 17, que él predica en Atenas, en la capital de toda Grecia y se levanta en el Areópago y anuncia el Evangelio y en ningún momento menciona la ley. En ningún momento. Mira, ese texto de 1 Timoteo 8 es uno de mis textos fuertes. Yo debato mucho con los hermanos que predican en contra de la ley. Pero último y ya me voy a descansar. Más bien, excelente Muy intercambio. bien, gracias. Romanos 7:14 dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual. Ahí sé desde que se está hablando de la ley, ley que todo viene a Pablo hablando en Romanos, la ley de Dios, la ley mosaica, si quiere decirle. ¿Sí? ¿Está hablando de esa ley? ¿Verdad? ¿O no, verdad? Ya, perdón, Romanos 14 me dijiste, ¿no? Romanos 7:14, sí. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, ¿verdad? Habla de la ley Sí. que con la misma analogía que mencionas que hemos muerto a la ley y tantas cosas, Claro. ¿verdad? Sí. Ya, Sí, la ley sí. es espiritual. Excelente, la ley es espiritual. Ahora, versos más adelante, ya en el capítulo 8, en el verso 5, dice, efectivamente, los que viven según la carne desean lo que es propio de la carne, mas los que viven según el espíritu buscan lo espiritual. Dice que el que vive según el espíritu busca lo espiritual. Yo creo que ya captaste la unión que quiero hacer. Sí. Dice que la ley es espiritual, pero a la vez Pablo en Romanos 8:5 dice que el que es espiritual busca lo espiritual. Adelante, porque yo creo que me has entendido de eso ahora, ¿no? A ver, ¿qué puedes decir de eso? Sí, claro. En el contexto se refiere a las cosas del espíritu, ¿no? Pues el que es el espíritu piensa en las cosas del espíritu, pero las cosas del espíritu no se refiere ahí a la ley, por más que la ley sea de carácter espiritual. Hay muchas cosas que en la Biblia son de carácter espiritual. Por ejemplo, el mismo creyente es de carácter espiritual, ¿no? Hablando, por ejemplo, del amor, de la vida nueva, la misma palabra, la escritura inspirada, por ejemplo, el Nuevo Testamento, todo lo que proviene de Dios es de carácter espiritual. Entonces, no está diciendo que siempre que se mencione algo espiritual se refiera a la ley, en ningún momento está diciendo, eso sería forzar demasiado el pasaje. Pero, sin embargo, Romanos capítulo 8, hay que analizarlo ya en otro momento, miramos todo el contexto, pero el verso 3 dice, ¿no? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿por qué? Verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios Ajá. enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y de causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Que era algo imposible para la ley. Muy bien, ¿cuál es ese algo imposible para la ley? Es que andemos en o conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque otra vez, verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero ¿qué dice? Ni tampoco pueden. Ahora, ahí tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque este régimen del Espíritu viene ahora con el nuevo pacto. Espero que estés de acuerdo con eso. Las personas en el antiguo pacto no recibían al Espíritu Santo. Entonces, si nosotros vamos a decir que el Espíritu vino para que recién podamos cumplir con los requerimientos de la ley, entonces, ¿qué pasó con las personas antes del nuevo pacto? Si ellos no tenían al Espíritu Santo, no experimentaban eso, entonces no guardaban la ley, y si no, ninguno de ellos, por lo tanto, pudo guardar la ley, entonces no hay ni uno solo que haya sido salvo antes del Nuevo Testamento, lo cual sería obviamente fatalista, ¿no? Lo cual sugiere entonces Pero, que el argumento cae por su propio peso, porque ¿para qué Dios va a establecer un nuevo pacto si simplemente nos va a llevar eso a cumplir el antiguo que ya estaba? En todo caso, si antes hay personas que lo vivieron cumpliendo, entonces ya no era necesario establecer un nuevo pacto. O sea, eso rompe el principio que se establece en Hebreos justamente de que se establece un nuevo porque el anterior era totalmente ineficaz. Por eso dice aquí, lo que era imposible para la ley, Dios lo hace posible como en Cristo Jesús. Ahora, el pero ¿y creyente, y cuándo? con esto cierro. Mira, verso 9. Ah, Verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. De manera que aquí cuando el Romanos 8 está hablando de algo, está hablando de la morada del Espíritu en el creyente que faculta la vida en el creyente que la ley no podía. Entonces, nuevamente, no tiene ningún sentido decir, Dios te ha dado esto para que cumplas lo anterior, pero le estaría dando solo a los que a partir de Cristo están viviendo para adelante. No le ha dado a los que son antes de Cristo. Entonces, sería un fatalismo. Tú tendrías que reconocer que ahí tenemos a una generación completa de hombres, de miles y miles de hombres, que no fueron salvos porque nunca se les proveyó este nuevo régimen. claro, claro. Ahí termino ya para comentar, creo que me retiro. Mira, ahí yo creo que se asumió una cosa interesante y es que la ley salva de cierta manera. O sea, que en la anterioridad alguien era salvo por la ley. Pero Pablo dice que no, ¿no? Ahí puede haber una justicia que es por la ley, claro, pero necesita perfección. O sea, no fallar nunca en ese sentido. Por eso al final se llega a la conclusión de que es imposible ser salvo por las obras de la ley, ¿no? Ahora, lo interesante de Romanos 8:3 dice que porque lo que para la ley era imposible, pero Pablo lo aclara, ¿no? Por cuanto era débil por la carne, dice. O sea, el problema no es la ley, porque si no Pablo lo hubiera dejado ahí. ¿Cuál es el problema? La Exacto, debilidad es la carne. exacto. Pablo no dice, bueno, la ley es mala, la ley es maldita, ni No, no, para maldita y tanta nada. cosa, ¿no? Entonces claro, le echa la culpa a la carne que la hacía ineficaz. Porque Pablo en Romanos 7 dice, no, la ley es santa, en Romanos 7:14 dice que es espiritual, en el verso 16 dice que es buena. Entonces, ¿dónde es el fallo? En el sujeto que la recibe, la carne, no el principio normativo de Dios. Por eso el texto no dice, ¿no? Lo que la ley no podía hacer. Dice lo que era imposible para la ley por causa de la carne. Así O sea, es. el problema es en la persona, antropológico. No es tanto ontológico en la ley. Pero luego Ya. nos habla del espíritu, ¿no? En ese sentido, dice que el que es espiritual, en el verso 7, ¿no? Ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros que vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que en el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Bueno, pero respecto a el tema del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, hay ejemplos, sí los hay, aunque estoy de acuerdo en el hecho de que no estaba impartido a toda carne, como lo profetiza Joel y Ezequiel, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo de David, creo, si no estoy mal. No, ¿de quién sería el ejemplo? Los profetas, por ejemplo, los profetas, claro, es un ejemplo. Génesis 41, cuando habla de José. José se menciona, dice que él tenía el Espíritu de Dios, bueno, el Espíritu Santo, entiendo yo, ¿no? ¿Qué otro ejemplo se podría dar? Bueno, hay ejemplos, pero obviamente es cierto de que no estaba sobre todos.
Eso ya es algo que está para el nuevo pacto dentro de las mejores promesas. Pero el Espíritu Santo sí obraba en los santos del Antiguo Testamento. No habitaba universalmente, claro, no hay duda. Por eso el nuevo pacto es un pacto con mejores promesas, pero sí hay ejemplos, o al menos evidencias, ¿no? Ahora, en Romanos 4:3 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, antes de la venida de Cristo, la justificación fue por la fe, no fue por la ley. La ley no fue dada nunca para salvar, sino para revelar el pecado y guiar a la fe. Por eso Pablo no dice que los del Antiguo Testamento se perdieron porque no tenían el Espíritu, más o menos es lo que entendí, ¿no? Sino que vivieron por fe y de cierta manera anticipando esa promesa del Espíritu que se menciona en Hebreos 11 y Gálatas 3, si no estoy mal. Entonces la salvación siempre fue posible únicamente por gracia, por fe, por el mismo principio. Fe en Dios que perdona y transforma a la persona. Pero tenemos un cambio en el nuevo pacto que sería el Espíritu Santo, ¿no? Pero, ojo, el Espíritu Santo no reemplaza la ley. Por eso en Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley, pero ¿qué ley? Si ya ha sido abolida para el creyente. ¿En quién se cumple? En el creyente. En nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, la finalidad del Espíritu, porque acá Pablo lo hubiera dicho de manera clara, ¿no? Tenemos el Espíritu y vivimos conforme al Espíritu para abolir la ley. No, dice que se cumple dentro del creyente, en el sentido de aplicar la justicia de la ley. Lo que antes era imposible para la carne, ahora es posible por el Espíritu. Pero la discusión está entre la dicotomía de leyes, ¿no? Y eso creo que, bueno, no sé si yo me salté o cómo se nos fuimos, en la dicotomía de leyes que se presentó al principio en 2 Corintios, ahí el pastor lo sabe. 1 Corintios 9. Dicotomía de ley de Moisés, ley de Cristo, ¿no? Una dicotomía de dos leyes, pero yo no veo hoy dos leyes, yo más bien ahí veo dos regímenes, dos maneras de relacionarse con la ley. Siendo esclavo de la ley, intentando justificarse por la ley, lo cual te ponen bajo ella, porque siempre vas a estar bajo condenación o estar en el régimen del Espíritu que sería con Cristo. Pero el problema es que el régimen del Espíritu y el nuevo pacto, la nueva alianza, el nuevo ministerio del Espíritu, lo cita Jeremías 31:33 y en Hebreos 8:10, y en el texto más citado, que es 2 Corintios 3, si no estoy mal, 2 Corintios 3, donde se habla de las tablas de piedra, la letra que mata y demás, ahí se cita el nuevo pacto. Esa es la parte interesante, ¿no? Y por eso yo siempre que me citan ese texto, me voy al nuevo pacto, cuando dice que la ley será escrita en el corazón y en la mente de su pueblo. En los versos, justo en el verso anterior lo cita ahí. La ley no dice, sus leyes. Mira, lo interesante es que al citar Jeremías, si lo ves ahí dice Torah. Bueno, pero sería termino, peor para ustedes eso, pues. Sería mucho peor para ustedes. Tendrían que guardar la Torah completa. Claro, pero la analogía está en Dios escribiendo algo. Dios escribe algo. Ahí está la comparación directa. Dios escribiendo algo. Claro, pero ahí por eso dije, ahí eso hay que reservarlo porque ahí está hablando de una razón escatológica que tiene que ver con la restauración de Israel. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que tener bastante cuidado con la aplicación que hace al creyente gentil que es parte de la iglesia de Cristo. Hay que hacer de todas maneras esa distinción que el mismo pasaje bíblico lo va a hacer. Pero de todas maneras, interesante la propuesta porque yo coincido contigo. Lo. Segunda epístola de Corintios, capítulo 3, verso 3, ¿no? Lo que siempre se cita más o menos del 6 hasta el 10, ¿no? Pero lo interesante es que en el verso 3 cita el nuevo pacto. Por eso cuando yo argumento en base a 2 Corintios 3, menciono el nuevo pacto. El verso 3 dice, evidentemente sois una carta de Cristo redactada con nuestro ministerio, escrito no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, y no en tablas de piedra. Ahí está la comparación, las tablas de piedra. Pero dice, ¿dónde está escrito? Sino en tablas de carne, en los corazones. Por eso, cuando a mí me citan 2 Corintios 3, 6 hasta el 10, ¿no? Cuando dice el ministerio de muerte grabado con letras sobre las tablas de la piedra. Claro, pero la comparación está ahí. Las tablas de la piedra, dice el mismo Pablo en Corintios, ¿no? Escrito no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo y no en tablas de piedra. ¿Dónde? Ahí está la comparación de los ministerios. ¿Por qué el ministerio de muerte está representando las tablas de piedra? Pero ahora se nos habla de unas tablas, nuevamente tablas, pero dice de carne, en los corazones. O sea, citando Jeremías 31:33,
Y el nuevo pacto habla de la ley escrita en el corazón y la mente de su pueblo. Ahora, si me dicen que esto no es para los gentiles, pero me citan constantemente, ¿no? Siempre me lo citan, 2 Corintios 3, pero aquí está metiendo el nuevo pacto, pero luego no es para gentiles. Bien, ahí terminé. Claro. Gracias, Ahí Pastor nomás, Jonathan, antes que por te bajes, mi el estimado, café. ¿tú crees que la ley del sábado fue escrita en el corazón de los creyentes? Sí, sí, claro, fue escrito en el corazón. Entonces, con eso me estás diciendo que yo, por ejemplo, que no siento nada a guardar el sábado, no tengo entonces el Espíritu, no ha sido escrito eso en mi corazón cuando me convertí a Cristo. Eso estás diciendo. Y Claro, conmigo miles de creyentes más. necesitamos una revelación. Por eso Pablo dice, yo no conocí Revelación. que, claro, necesitamos una Interesante. presencia regeneradora del Espíritu Santo, pero ese Espíritu produce obediencia en cuanto a la Escritura. Hay una guía. Por eso Pablo dice, ¿no? En Romanos, no me acuerdo el texto, yo no conocí que codiciar era pecado sino por la ley. Pero si la codicia también supuestamente debería ser moral, no tiene sentido, eso debería ser algo automático. Pero Pablo dice que necesitó la ley para saber que la codicia era pecado. Ahora, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Eso dice Jesús en No, Juan no, 16. es que los aspectos son distintos, 3. pues. Porque los aspectos negativos como codicia, por ejemplo, habla de prohibiciones de lo que uno siente hacer. En este caso, cuando hablamos del sábado, no es una prohibición de lo que tú sientas hacer, sino más bien es un mandato o un sentir a hacerlo. En este caso, no sientes ese sentir a hacerlo. En cambio, el pecado, sí todo el mundo tiene una experiencia a hacerlo. Y entonces lo novedoso no era sentir eso, esa experiencia del pecado, sino una prohibición a no hacerlo. Cuando tenemos el sábado no es no hacerlo, el sábado es hacerlo. Y por eso que no tenemos eso intrínsecamente. Entonces, eso sí, sería bueno verlo, sería interesante. Si se mantiene el nivel que se ha mostrado ahorita, yo interesante en participar, hermano, en todas las conversaciones. Antes de que se baje, solamente, esto es pequeñito, porque él dijo, y yo estoy de acuerdo con él, que cuando Pablo señala lo de la ley y la carne, dice la ley es buena y yo soy carnal vendido al pecado. Eso estamos de acuerdo. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Muy bien. Entonces, pero al mismo tiempo tú ahí cometiste una falacia, ¿no? Porque dijiste, no está diciendo Pablo que la ley es mala, que es cochina, que no. Porque no se necesita de que algo sea malo, negativo, pecaminoso. Miguel, tu micrófono para que sea abrogado. Te doy un ejemplo, un ejemplo de muchos, el sacerdocio arónico. ¿Fue establecido por Dios? Sí. ¿Era santo? Sí. ¿Fue declarado incluso perpetuo? Sí. Ahora, el que lo ejecutaba era imperfecto, era pecador, como dice Hebreos, el sacerdote. ¿Pero acaso se cambió los sacerdotes y no se cambió el sacerdocio mismo? Por supuesto, se cambió a los sacerdotes que eran imperfectos, pero también se estableció un cambio de ley del sacerdocio. Entonces, el sacerdocio, aunque era bueno, aunque era santo, era impuesto por Dios, y que el que lo ejecutaba era el malo y pecaminoso, también fue cambiado el propio sacerdocio. Así que esa es una demostración de las muchas que tengo, de que no necesita ser malo para que sea abrogado. Simplemente se determina por el plan y el diseño de Dios. Y lo otro, cuando señalas de ahí, escribiré, no digas mi ley, porque dice mis leyes. Y eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque se está estableciendo Claro, son algo muchas leyes, ¿no? específico Y que el se iba a tiempo es cambiante. establecer, que según la revelación progresiva en el Nuevo Testamento es algo nuevo. No dice escribir las mismas leyes, no, sino mis leyes, porque va a establecer algo totalmente nuevo. Gracias, mi estimado.